Hola Brenda, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. Sí llegué bien puntual. Ah, Muy bien, muchas gracias. es que luego aquí de repente la señal se va, Ok, entonces, ajá, sí quería como estar bien puntual para que no fallara esto. perfecto. Si quieres, déjame hago una breve introducción sobre el programa y ahorita ya pasamos a las preguntas. ¿Te parece bien? Sí, va. Bueno, entonces, para los que nunca se habían conectado, estos son Caminos Alquímicos, que son una serie de entrevistas que estoy haciendo cada 8 días, los jueves a las 11 de la mañana México, en donde entrevisto a diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, gente relacionada con el mundo de los textiles, para que nos cuenten su historia, sus caminos, cómo llegaron a donde están ahora y que también nos... Entonces, marca Beautiful Tuk Tuk, en donde ella crea hermosas prendas para bebé, para niños, con tintes naturales, también las borda las prendas. Y bueno, ella es mexicana, pero ella vive ahorita en Golden, Colorado. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Vamos a empezar. Cuéntame un poco de tu caminar, de dónde eres. Bueno, soy de Querétaro, México. Ahí crecí toda mi vida. Oye, una cosa, espero que no, que sí me escuche bien porque yo estoy perdiendo un poco de señal. Lo que pasa que hoy está nevando. Ay, ¿cómo crees? Escogimos un mal día, entonces. Y cuando cae nieve se pierde un poquito la señal, pero espero que me escuchen bien. Sí, solo te ves un poco pixelada, pero no hay problema. Ah, bueno. Bueno, nací en Querétaro, en México, y ahí crecí prácticamente toda mi vida hasta hace un año que me cambié a Estados Unidos porque me casé. Entonces, pues me vine a vivir acá. Y pues sí es muy diferente. En todos los aspectos es otra cultura, obviamente otro idioma. Y pues sí, o sea, aunque a mí me ha gustado más también debido al arte, como que le dan más importancia al arte aquí, y Sí. eso me gusta un montón. Ah, eso está padre. Pero, ¿y tú qué estudiaste o cómo llegaste a este camino de los tintes? Yo estudié diseño gráfico Ok. en Querétaro, ahí en la Universidad Marista. Y casi siempre, o sea, crecí, mi mamá y mis tías se dedicaban a coser. Ah, Siempre, qué bien. y ellas son de Veracruz. Entonces, ellas cosían, pues mi mamá siempre decía que por necesidad, porque realmente a mi mamá no le gustaba. A mi tía sí. Entonces, cuando ellas se cambian a Querétaro, pues prácticamente crecí viendo cómo cosían entre máquinas. Me acuerdo que las máquinas antes antiguas pues tenían mesa, ¿no? Sí. Tenían una mesa y un cajoncito. Y me acuerdo que me metía abajo de la máquina y me gustaba la de la máquina con el dedo. Y pues sí, o sea, siempre crecí viendo cómo transformaban una tela en un vestido, en una blusa. Entonces, sí me escucha? Se fue un poquitito la señal, pero creo que ya regresaste. A ver, veamos. Sí, entonces, pues así crecí viendo cómo cosían ellas, comprando telas, me encantaba ver las telas, me gustaba ir mucho con ellas a ver las telas y siempre fui como bien, muy diferente porque cuando los niños querían jugar o estaban jugando, yo prefería bordar. Ah, qué Yo bonito. bordando, parecía yo una señora chiquita. Entonces, sí, siempre estuve como, no tanto involucrada en mi infancia, pero al final de todo sí viendo alrededor, pues todo ese mundo. Y a pesar de que estudiaste diseño gráfico, ¿en algún momento te imaginaste hacer prendas o dedicarte más como a lo textil? ¿O no había pasado por tu cabeza antes? La verdad, no. O sea, sí, cuando era chiquita me acuerdo haciéndole ropa a las Barbies.
Y cortando telas, yo no sabía coser a máquina. Entonces yo cortaba telas como yo tenía una idea, o cortaba blusas, pantalones, pero yo no sabía coser a máquina y todo lo cosía a mano. Pero pues imagínate mis costuras, ya me ponía la ropa y se estaba descosiendo a mitad del día. Entonces, pues yo nunca pensé dedicarme así como a esto, al mundo textil, a todo esto, yo no. O sea, sí pensé desde chica que me iba a dedicar a algo de arte, porque Ok. siempre me ha gustado como pintar, dibujar. De hecho, estuve yo trabajando en una institución de gobierno y ahí prácticamente me contrataron pues porque ilustraba yo como para infantil. Ah, qué bien. Ajá. Ajá. Entonces, pues así fui desarrollando como que hace esa parte textil hace 12 años prácticamente. Pero pues no pensaba yo que iba a terminar así. Bueno, y cuéntame entonces un poco sobre tu amor por los textiles, o sea, ¿cómo hiciste ese paso del diseño gráfico a lo textil? Pues es cuando termino de estudiar la licenciatura, me dedicaba nada más a hacer mi tesis. ¿No? Ok, Yo no trabajaba, mi mamá afortunadamente siempre tuve como ese colchón familiar de apoyo de, ¿sabes qué? Ponte a hacer tu tesis y no quiero que trabajes ahorita de nada. Pero a la par pues tenía como mucho tiempo libre también. Y una vez se me ocurre cortar una tela porque quería hacer un vestido y le dije a mi mamá, oye, ¿me ayudas a coserlo? Y mi mamá sí lo vio y dijo, ¿qué es esto? Y ya me dijo, no, es que a mi mamá no le gusta coser. Entonces me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas y le dices a tu tía que te ayude? Entonces ahí voy con mi tía y mi tía de, pues sí, sí, si quieres, vamos a hacerle unos ajustes y no sé cuánto, ¿no? Muy amable ella. Y ya me dijo, pero ¿por qué si te gusta? O sea, si quieres hacer esto, no aprendes. Y yo, no, pues sí. Y entonces ella fue la que me pagó clases para ir a una academia de corte y confección. ah, qué bien, ajá. Y así empecé. Y ya cuando entré, o sea, cuando lo probé, porque yo siento que muchas veces necesitas hacerlo para ver si realmente es lo que te gusta. Sí, Y cuando lo hice, ya, para mí fue así como te todo un, encantó. sí, fue todo un mundo para mí. Entonces ya no lo solté y pues aquí estoy haciendo esto. Ay, qué bien. Y, y bueno, no sé qué personas, o sea, aparte de tu tía, pero no sé, con los tintes y con el bordado también, ¿qué personas te llevaron a donde estás ahora o qué personas se cruzaron en tu camino y lo enriquecieron? Pues hubieron muchísimas, pero así, o sea, mi tía fue una persona clave. Mi mamá siempre fue de anímate a hacerlo, atrévete. Mi esposo siempre está, o sea, mi esposo yo creo que es la persona que cree ciegamente en mí, Ah, ¿no? Sí, es como, sí, guau, está padrísimo, hazlo, ofrécelo, véndelo, todo. O sea, para él es como de, ándale, hazlo, no te quedes como con miedo, ¿no? sí, claro. Y en Tintes Naturales, cuando conocí a Anabel Torres Ajá, de Antesis, para mí también fue como una persona muy clave, porque es una persona que además que no le molesta decirte su conocimiento. Ella siempre lo comparte. Si tú le preguntas, oye, ¿cómo crees que puedo hacer esto? Ella comparte lo que sabe y yo con ella aprendí los tintes naturales. Entonces, para mí fue así como una persona muy clave. Y Caro Raggio, que hace Shibori, con ah, ok, ella, ok, ajá. Con con ella ella, también. con ella también. Mi papá porque después de que empecé a hacer todo lo de los tintes, mi papá era como, mira, a mi papá le encantan las plantas, entonces mi papá era como, mira, tengo esta planta, ¿por qué no pruebas si tiñe? Y tiene un árbol de níspero en un terrenito, que tiene Ajá. un árbol de níspero, de mora,
Entonces él era como, pues mira estas hojas que ya están aquí en el suelo, ¿por qué no las ocupas para teñir? Mira este árbol de mora. Entonces él como que me impulsó a probar más. También, por ejemplo, gracias a él conocí el algodón, Ay, porque él empezó a cultivar algodón en macetas. Entonces, gracias a él conocí el algodón. Entonces fueron como, no te iba a decir, y quedó perfecto porque al final también te puede ayudar a sembrar plantas tintorias, ¿no? De exacto. añil o de Y otras especies. de hecho, él acaba de sacar muchísimas semillas del índigo. Ay, qué bien, ajá. Ajá, por ejemplo, en Querétaro yo pensé que no se iba a desarrollar tan fácil la planta, pero sí, o sea, mi papá también tiene muy buena mano. Entonces, todas las plantas se le dan. ¿Y qué Y tipo de índigo sembró? japonés, Ah, súper bien. ajá, también cuando vivía en Houston, también sembramos con la mamá de mi esposo índigo japonés y también crece súper rápido en Houston porque la zona es húmeda. Con razón. Y ajá, y hace mucho calor y crece súper rápido. De hecho, cuando me cambié acá a Colorado, Sí. en el trayecto por el frío se murieron las plantas, las que traía de índigo. Sí, y ahorita estoy intentando crecer, pero les cuesta mucho trabajo por el frío. Entonces no es tan húmedo, como que se tardan muchísimo en crecer, en desarrollarse. Y sí, ese es un problemita. Yo creo que sería solo como por temporada, ¿no? En la temporada de calor y después en invierno, ¿no? Y otra vez así cada año, me imagino. Exacto, pero pues lo malo que, por ejemplo, aquí en mayo, bueno, ahorita estamos en marzo y sigue nevando Está nevando. y dicen que puede nevar hasta mayo. Entonces es como, China. Son como 4 meses nada más para poder sembrar o algo así. exacto. Pero sí, mi papá es el que me ha ayudado muchísimo porque me guarda así las hojas o me trae semillas y también intercambiamos semillas entre nosotros, porque en Sí, México no hay muchas variedades tampoco de plantas tintorias como aquí. sí, Entonces yo le mando semillas y él las siembra y así. Entonces trabajamos así con eso porque ha sembrado coreopsis sí, 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 sí. y también, Cosmos, ¿no? ajá, se le ha dado bien bonito. Entonces, bien, bien padre con Sí. él. Ujú. Ay, está súper bien. Después le puedes decir a tu papá que él te haga la extracción, una mini extracción de índigo. Sí, de hecho es lo que le quiero enseñar. Cuando vaya a México quiero enseñarle. Digo, no soy experta porque lo he hecho una vez y no me salió, se me convirtió el agua en café. Es que es bien complicado. Yo intenté hacer también la extracción una vez con el maestro Raúl Pontón y no, él no vive en Querétaro, vive como entre México y Querétaro, pero es más o menos el mismo clima. Y hacía tanto frío que no, o sea, no se hacía la extracción, después le echamos más agua caliente y acabamos quemando las hojas. No, 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 o sea, no era el clima ideal para hacerlo. Ajá, a mí me pasó igual. O sea, yo creo que fue tanto, tanto calor en Houston que yo creo se me quemó o también a lo mejor no tenía suficiente tinta las hojas, porque también eso tienes que fijarte, o sea, que Sí. el punto exacto para extraer el color de las hojas. Sí, es todo un tema y hay que saberlo bien. Sí, entonces, pero espero poder enseñarle a mi papá y a él que todo se le da y también es como yo, como vamos a intentarlo, es muy curioso, pues igual y él sí se le da eso de extraer el Sí, tinte. está genial. Sí. Y bueno, entonces cuéntanos un poco ahora sí de tu marca, Beautiful Tuk Tuk, cómo Ujú. surgió, cuéntanos un poco de la historia detrás y qué significa Tuk Tuk también, por ejemplo. Sí, mira, antes de Beautiful Tuk Tuk trabajaba una marca con mi nombre que se llamaba Brenda Quesada. Ah, qué bien. Ajá, empecé haciendo baberos para pues, los bebés, porque nacieron mis sobrinos, Ah, así como que con uno tras otro. Entonces eso me inspiró muchísimo. Y me hacía, por ejemplo, estas máscaras.
Ay, qué bonitas, esas no las vi en tus fotos. Sí, no, y es que este es de la marca de Brenda Quesada, sí era antes la marca. Con razón, ok, ok. También Ajá. lindas. Entonces, la verdad es que a eso me dedicaba, a hacer baberos, hacía cobijas y así, ¿no? Ujú. Y pues sí, me gustaba, pero hubo un momento en que, por ejemplo, me acuerdo que hice monederos y pues, les puse atrás, así impreso Brenda Quesada. Y me acuerdo que una amiga me dijo, ah, es que le quería regalar esto a mi jefa, una compañera de trabajo. Sí. Me dice, pero trae tu nombre. Y yo, ah. Y sí, o sea, después lo pensé y dije, pues igual y no a toda la gente le caigo bien, o no quiere traer estampado ahí mi nombre, ¿no? Entonces yo sentía que todo eso me cerraba como muchas puertas. Llego, me voy 6 meses a Alaska porque mi esposo, antes era mi novio, estudiaba en Alaska. Entonces cuando voy a Alaska, pues se me abre así un mundo de ideas. Yo pues acostumbrada a la ciudad, siempre pues crecí en la ciudad, así rapidísimo andas, ¿no? Y no tenía como contacto con la naturaleza. Y cuando llego a Alaska fue como todo lo contrario, o sea, no había gente, estaba rodeada de naturaleza, o sea, Qué para mí hermoso. era, sí, o sea, yo podía ver me acuerdo que los moose son enormes, Ajá. entonces se acercan a la ciudad, no les da miedo porque obviamente saben que son más grandes que tú. Ajá, entonces yo me acuerdo que mi esposo decía, es que mira, o sea, lo enorme que son. Él una vez se le atravesó uno en el carro y le tomó fotos. Y para mí todo eso, ese contacto que yo nunca había tenido, o sea, sí había visto animales en el zoológico, pero así libres, pues no. Entonces fue como un punto clave para cambiar toda mi filosofía de la marca. Entonces así surge Beautiful Tuk Tuk, estando ahí en Alaska. Ok. Cuando llego a Alaska, abro mi tienda online, pero con la marca de Brenda Quesada. Y durante todo ese proceso empecé a trabajar, o sea, dije, quiero cambiar la marca, ya no me siento identificada con Brenda Quesada y pues quiero intentar otra cosa. Y así empecé a dibujar, pues, ¿qué me gusta? Pues me gustan los venados, me gustan todos los animales, pero me gustan mucho los venados. Siento que es un animal como muy estético, Sí. muy bonito. Entonces, también a la par me empecé a involucrar con la información que podía yo encontrar acerca de los nativos de Alaska, que para mí es como, ay, a mí me hubiera gustado ir a visitar donde vivían, pues, Sí, como ¿no? sus comunidades o algo así. Ajá, sus comunidades, pero pues es muy difícil llegar a ellos, Es ¿no? que imagino que ellos sí viven como en medio de la naturaleza y del frío y de la nieve y todo, ¿no? Exacto, y también no viven tan cerca como, Ok. ajá, viven como más alejados. Entonces empecé a investigar, pues, qué es su lenguaje, en dónde viven, o sea, muchas cosas. Y me gustó, todo eso me gustó. Entonces, así de pronto surgió que yo quería poner un venado en mi Ujú. marca. Y dije, bueno, ¿cómo se dirá venado en idioma, en Yupik, el Yupi. lenguaje Yupik de los nativos de Alaska? Entonces supe que era tuk tuk y fusioné la palabra beautiful en inglés con cómo lo escuchas En en español, español. ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, así fue como surgió la marca de Beautiful Tuk Tuk. No, me encanta. Aparte me encanta cómo le pusiste hasta el diéresis le da como el toque, parece que es como islandés o algo así. Exacto. Sí, o sea, yo quería como también diferenciarlo un poco. O sea, Ok. que fuera como un poquito diferente. También había investigado mucho acerca del lenguaje otomí, Ah, claro, ajá. porque había visto que, no sé cómo se pronuncie, pero nana, como nana, Ok. con diálisis, ¿sí se dice diálisis? Hasta se me olvidó. Ya estás, ¿dieres? ¿Dieres? Sí.
Lo acabo de decir yo, ya se me olvidó. Este, significaba mamá y también era como otra propuesta que yo tenía. Pero no, yo creo que me tenía que sentir identificada y a gusto con mi propia marca, ¿no? Sí, Entonces, súper original aparte, entonces está muy bien. sí, Y bueno, antes que nada, no sé si nos quieres mostrar algo del trabajo de que haces en la marca, algunas prendas o... sí. A ver, mira, yo trabajo con lino Qué bonito. Ajá. Ahorita nos cuentas un poco más sobre eso. Ajá. y con bordados, también. Ay. Qué bonito. ¿Qué tinte es? Estos no son teñidos. Ah, esos no Estos, son teñidos. ajá, estos no son teñidos, estos ya vienen así de la fábrica. Pero teñido, ay, tengo esta, Qué bonito. que es con aguacate Con aguacate, con con huesos de aguacate. ajá. Qué lindo. Entonces, por ejemplo, aquí pues es un color y le quise meter igual con el mismo aguacate, pero diferente tonalidad. Sí, para Pues, que se vean como los tonos, ¿no? Que contrastan. ajá. Y pues esto te lo da las veces de inmersión que hagas va Sí, saliendo diferentes tonalidades. Este es con cúrcuma. qué lindo también, me encanta. A mí me gusta trabajar mucho con cúrcuma, me encanta el color. Está bien lindo. Y por ejemplo, pues es que hago de todo. Hago de todo. Sí, tú enséñanos todo lo que haces. Tengo estas mascadas. Ah, sí, de EcoPrint, ajá. Ajá, tengo estas mascadas. También estas apenas las voy a sacar. ¿No tienes algún peluche que vi que están bien bonitos? Sí, tengo esto, es que como luego todo lo vendo. ¡Qué lindo! Me encanta. Sí, y esto todo surge también porque mi sobrino es el que hace, hazme esto, o quiero esto, y cosas así, y yo, "Ah, bueno, sí está bien". Está bien, tienes a tu clientela ideal que te va tentando el target. Entonces, por eso tenía otros, pero ya los vendí o los regalé, luego ando regalando ahí las cosas. Ay, qué bien. Pero sí, también empecé a trabajar con crayoles, con crayones. Ah, sí vi las fotos, sí. Ah, son Qué estas. lindo. O sea, ¿y las haces como para los niños o como Ajá, qué para bien? los niños. Pero como estas son las últimas cosas que he trabajado, no las he metido como bien a venta, porque Por ahorita eso. tengo cerrada la tienda. También estoy haciendo acuarelas, estoy probando con acuarelas. Qué bien. Ajá, de todo así, mira. De hecho, esta la pinté con acuarelas. Ay, No, qué todas, bonito te quedó ese, con puros tintes naturales. ajá. Está bien lindo ese. Sí, también todas estas muestras son de gises Ajá. y de crayolas, todo con tintes naturales. Qué genial. Sí, y pues hago, por ejemplo, estas bolsitas, esta que son bien prácticas, la verdad estas son bien prácticas. Ay, voy aquí haciéndome promoción, pero Sí, pues se puedes meter cualquier cosa para guardar también sí, juguetes o lo que sea, ¿no? de hecho aquí luego ahorita tengo cosas así de pintura, pero Ajá. tengo otra donde guardo que el calcio para hacer todos los Ah, polvos claro. que no anden así regados. Y hago máscaras de lino. Ah, qué bien. Ajá. Y pues, sí, hago muchas cosas. Hago estos como servilletas. Ah, claro, sí, como cepilletas para la mesa, ¿no? Ajá. Y esta fue teñida con aguacate Con también. aguacate. Sí, me Ajá. encanta el color del aguacate. Es como Sí, a mí vivo. también. Sí, la verdad, ya en mi casa ya todo, yo les decía a mis tías, oigan, guárdenme los aguacates, ¿no? Las semillas y la cáscara, ya todo el mundo me traía. Ah, yo también pido eso. Sí, pero
Pues sí, hago varias cosas. Siempre estoy como intentando crear y explorar. ¿Y por qué decidiste enfocarte como en niños y bebés? Mira, la verdad es que no me gusta trabajar ropa de adulto porque para mí se me hace como muy complicado. Ok, Uno, porque no me gusta trabajar con piezas grandes de tela. ajá, sí, también eso. Este, Me siento más cómoda trabajando con piezas chiquitas. Y aunque dicen, es que trabajar para niños es muchísimo más trabajo y más difícil que una pieza grande, a mí no me gusta. Además, hay pues muchos cuerpos. Y por ejemplo, sí, y por ejemplo, aunque haga por tallas, o sea, chica, mediana o grande, para las otras personas también es como, no les puede quedar, y más en línea, ¿no? O sea, a lo mejor lo compran en línea y no les queda. Y no es Sí. lo mismo que tener una tienda física y vayan y se prueben. Entonces, sí, no me gusta. Y además siempre me inspiran mucho los niños. Te digo, desde la universidad, para mí, como que me fui enfocando mucho para trabajar con niños. Con niños. Ilustraciones infantiles, principalmente como todo muy infantil. Y pues por eso, y mis sobrinos me inspiraron un montón. No, y la esencia de tu marca sí se siente como ese, como dices, con ese espíritu infantil, pero como, no sé, me encantó. Me encantó la foto que tienes, no sé si la vieron en mis historias, que es como un cono de helado y los tres hilos arriba. Me encantó esa. Sí, y todo eso, o sea, también me meto mucho, ahorita con mi sobrino, me meto mucho también en su mundo, porque yo pues tengo la edad que tengo, pero tengo la curiosidad de un niño, Ah, ¿no? sí. Entonces también es como, esa es una parte de mí y que pues estoy plasmando en muchas cosas que hago, sobre todo para infantil. Sí, claro. Y cuéntanos un poquito más sobre los materiales con los que trabajas. Pues a mí me gusta trabajar mucho con el lino. O sea, Ujú. trabajo con lino, lo pido de Lituania y me gusta porque es grueso, o sea, es como bien suave. O sea, el lino, muchas personas dicen, ay, es que el lino se arruga mucho y es muy delgado. Y el lino de Lituania no, es como más Más grueso. suave. Lo metes a la secadora, da un aspecto muchísimo más bonito que si lo planchas. ¿Cómo crees? Ajá. Ah, entonces, desafortunadamente en México no todo el mundo tiene secadora, porque de hecho yo en mi casa en México no tengo secadora. Entonces, cuando llego aquí a Estados Unidos y meto el hino a la secadora, me quedé como, oh, ¡Wow! esto no lo sabía. Y pues estaba bien padre, ¿no? Y me gusta porque es grueso. También siempre me ha gustado como mucho las cosas vintage. Ah, Y claro. el himno se me hace como muy así, ¿no? Como Como muy esas sábanas antiguas que... exacto, como muy antiguo, como antes la gente podía vestir a los niños así con ropa de lino y esas cosas así como que pues me llaman mucho la atención, ¿no? Me gustan también otros materiales. La seda, estoy introduciendo seda para las mascadas, Ah, perfecto. ujú, pero sí es bastante difícil de usar. O sea, sí se mueve para todos lados y si no quieres que se mueva mucho, pues tienes que hacer como todo un proceso para mantenerla rígida, ¿no? También voy a introducir para unos accesorios lana. La lana también se me hace bonita. Y bueno, te digo, a mí me gustan todos los materiales que son naturales. Sí, claro. Sí, aparte son con los que se puede teñir y dan como otro Exacto. aspecto. Exacto. Y la lana es bien interesante porque da, o sea, los tonos súper brillantes. O sea, perdón, La la seda, seda. ¿no? Ujú. Sí, la seda da tonos muy brillantes, da unos tonos bien bonitos. Y el lino no, el lino es más opaco. Por ejemplo, la grana cochinilla en la seda te puede dar hasta un rojo, Sí, algo que nunca vas a conseguir ni en un algodón ni en un lino. ¿No? Porque son fibras
que vegetales. Sí, Ajá. es celulosa, sí. O sea, sí, ajá, siempre es un poco más complicado en las fibras celulosas que en las proteicas, ¿no? Que sería la seda. Ajá. Sí. Y, Entonces, no, perdón, sigue, sí. Ahorita te pregunto. no, entonces, pues sí, a mí me gustan todas las fibras naturales, pero a cada una le doy como para trabajar con seda, voy a usar nada más para pañuelos, para lino, ropa, y así a cada una le voy a dar pues, como su tarea. Sí, claro. Y bueno, se me hizo bien curioso que trajeras telas de Lituania. Bueno, nunca me hubiera pasado por la cabeza como traer lino de allá. Sé que lo haces también porque es orgánico, ¿no? Sí, las telas que consigo son orgánicas, pues porque me gusta, o sea, me gusta todo eso. O sea, Ok, yo creo que me ayudó mucho el ver a mi papá cuando plantaba sus cosas, porque yo decía como, o sea, todo el trabajo que ha hecho para que tenga un árbol, ¿no? Y todo eso a mí fue como, ay, pues me gustaría retribuir, si voy a dedicarme a esto, me gustaría como retribuir algo al mundo, ¿no? Y no dañarlo, sí, claro. por así decirlo. Entonces también empecé a comprar en México el lino, pero no había tantos colores, había muy pocos colores. También, pues vienen de China, todas las cosas vienen de China y no eran tan gruesos y los que estaban pues un poquito más gruesos, el lino un poquito más grueso, pues nada más había como color natural. Entonces como que y se me ocurre un día comprar un lino combinado con algodón. Entonces, pues ya hago mis cosas y los pongo en la tienda. Me lo compran y pues así cuando llega a manos de la persona que me lo compró, me reclamó. Porque me dijo, oye, no, esto no es lino, o sea, ¿qué es? Y yo, no, pues es lino, pero sí, pero mezclado con algodón. Entonces me dijo, pues que a mí no me gusta, o sea, yo quiero que sea lino, 100%. Y yo así de, ah, bueno, no había en ese color que yo había puesto, no había lino 100% en ese color que yo había ofrecido. Y me puse a pensar, si me voy a dedicar a esto, o sea, invierte y busca algo que sea de calidad. Y entonces me puse a buscar en Lituania. Yo había visto que muchas tiendas en Lituania hacen cosas con lino, hacen ropa con lino. Entonces empecé a investigar y me encontré con una tienda que vendía lino y le invertí. O sea, dije, pues voy a invertir porque pues si esto me gusta, si es lo que quiero hacer, pues, adelante. Y sí, por eso, prácticamente por eso. Y no es de mala calidad el lino que viene de China o que viene de India. Simplemente a mí me gustaba el lino de Lituania porque es más grueso y lo siento más suave. Sí, Por- claro. Porque sí tengo lino de India, que es blanco, que lo uso para teñir, pero sí es un poco más delgado. Sí, me imagino. Es que sí, eso de conseguir telas, bueno, sobre todo en México, es medio complicado. Sí. Pero sí, yo al principio pensé que tal vez tenías algún conocido o amigo en Lituania o que tú habías vivido ahí o algo así. No, todo así, o sea, he ido, te digo, yo conocía sí he tenido contacto con personas de Lituania, de las mismas tiendas, porque me he encontrado con personas muy amables que me explicaron, no, mira, este lino es para esto, o lo puedes conseguir entalado, y muy buena onda. Pero sí, así prácticamente yo me he movido solita y investigado y yo nunca había importado. Entonces también ver cómo iba a ser lo de la importación, este, pero afortunadamente te digo, siempre me he encontrado con personas como muy buenas Sí, y me han ayudado, me han dicho, así vamos a hacerlo, o sea, te voy a mandar por esta paquetería y no sabemos cuánto te va a costar allá que lo recibas, como el impuesto, sí, claro. pero así va a ser. Entonces, así he hecho todo y sin Entonces, miedo. salió perfecto. Sí.
Y también, bueno, cuéntanos también un poco de los bordados en tus prendas, porque no sé si vieron que cada una de sus prendas tiene un pequeño bordado en de algún animalito o algo así. Tú también los haces, ¿verdad? Ajá, hay muchos que dibujo, hay muchos Ok. que me pongo a dibujarlos y pues los voy bordando. Me han preguntado, ¿cómo es el punto con el que bordas? Y la verdad es que yo siento que ya es algo innato. Yo aprendí a bordar como a los 11 años, pero punto de cruz. Ok, ok. Entonces, pues nada que ver con estos, ¿no? Y la verdad es que ya es, ya es como algo que traigo, porque así, o sea, no puedo ponerle un nombre a la puntada que estoy haciendo porque se me da. Sí, es Entonces, como bordado Brenda. sí, entonces, pues hay algunos que dibujo. También cuando estoy en Alaska, voy a una librería y encuentro libros de bordadoras. Mm, Eh, entonces de ahí saco algunos patrones. Hay una japonesa que se llama, no sé si pronuncia así, pero se llama Kazuko Aoki, creo. ajá, no, no sé, ajá. Y es una bordadora japonesa que tiene así muchos libros de bordados. También de ahí saco, pero pues básicamente pues cosas de la imaginación. Y hay muchos clientes que, por ejemplo, una vez me pidieron un saltamontes y pues ya me pongo a buscar fotos de saltamontes, los dibujo y los paso a la tela. Qué padre. Ah, Pero entonces tus prendas tienen como muchísimo trabajo porque es todo el proceso desde el teñido, después la costura, después el bordado. O sea, yo creo que sí te tardas bastante, ¿no? En hacer la producción. sí, por eso a veces no hago mucho porque todo lo hago yo sola. O sea, yo coso, yo corto, yo tiño. Entonces, hay veces que me dedico nada más a sacar pedidos y no me es posible como sacar nuevas colecciones tan rápido, ¿no? Sí, claro. Ajá, entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que hice unos abrigos hace como 2 años. Ajá. Hice unos abrigos así, todos bordados con una tira. Wow. Pero sí, muchísimo trabajo. Casi gasté como 20 horas en eso, en todos esos bordados, cada uno. Y la verdad es que no fueron tan exitosos. Y sí dije así como necesito hacer algo que sea como más básico, Más que sea más práctico, ¿no? simple. Exacto, que no me lleve tanto tiempo, ¿no? Porque pues al final de todo tampoco es como que sea lo más, lo que se venda más, ¿no? Sí, claro. Ajá, Sí, luego la gente no lo aprecia, ¿no? Entonces es- mejor que sea algo chiquito y ya. ajá. Entonces sí, la verdad es que hubieron muchas personas también que inspiraron eso, pero también para eso, para esos bordados, siempre veía así como fotografías antiguas, como de los años 40. Ah, Siempre ya. me ha gustado como mucho cómo vestían a los niños así, ¿no? Como muy niños. Sí. Ajá, entonces de todo ahí empecé a sacar inspiración para eso. Ah, es súper. Y de los tintes naturales, ¿con qué tintes utilizas? ¿Cuál es tu tinte favorito? Cuéntanos un poco. Mm, ay, tengo así favoritos, tres. Me gusta mucho el aguacate, Sí. tanto la cáscara como la semilla, porque por ejemplo con la cáscara he llegado a obtener hasta colores como mamey, Sí. entonces es como, esa me gusta un montón. Me gusta trabajar con la grana cochinilla Ajá. porque da muchísimos colores. O sea, y nunca te queda, o sea, nunca un tinte natural te va a quedar igual. Sí. Yo siempre digo que yo estoy trabajando para los tintes, no los tintes para mí, porque yo estoy a favor de lo que los tintes quieran darme, el resultado que ellos me quieran dar, porque nunca va a salir un color igual, aunque lleves la misma receta, la misma cantidad de ingredientes, nunca va a ser igual.
Entonces, también como que eso va a diferenciar mucho a una, ¿cómo se dice? Una ropa, a un producto. Ajá, una prenda, ajá. Ajá, siempre va a diferenciar porque nunca vas a tener algo igual. Entonces, bueno, me gusta la grana cochinilla, me gusta el índigo. He trabajado 2 veces con índigo. En México, la primera vez que trabajé, hice que ya está medio descolorido. Ay, qué perfecto, sí. Eh, pero allá tenía patio. O sea, ya lo bueno es que tienes patio y tienes pues el olor, porque pues el olor es muy Sí, a fuerte. veces sí. Hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Entonces, Exacto, yo me acuerdo con mi sobrino, así cuando estaba yo haciendo, y mi sobrino, ¡guácala! ¿Qué es eso? Y pues sí, porque pues huele como echado a perder, ¿no? sí, aunque también huele un poco a tortillas. Siempre he pensado eso. A mí sí me gusta el olor. Sí, O a mí. sea, al principio es como, híjole, sí huele medio mal, ¿no? Huele, perdón la palabra, pero huele como a caño. Ajá, a veces. Ajá, al principio. Y ya después, ya que haces el bat y todo, a mí me gusta mucho el olor. Entonces, ahí en México trabajé con índigo y me gustó muchísimo. Aquí en Estados Unidos trabajé con índigo cuando iba a hacer las crayolas, Ah, sí, claro. pero mi esposo me dijo no, o sea, imagínate el departamento y pues no hay tanta ventilación. Y luego ¿Y quién te dijo que no? En Houston con un calorón no puedes abrir las ventanas. Ah, sí. Ajá, entonces todo encerrado, ya olía horrible el departamento, yo ahí abriendo la puerta, entonces sí hay gente que no le gusta. Sí. Entonces me gustaría trabajar más con índigo, pero sí necesito hacer como varias, o sea, no puedo trabajar una prenda nada más. Sí, como Necesito una hacer producción, ¿no? exactamente para rendir el índigo y no estar como, ay, voy a hacer ahorita esto y después voy a hacer otro bar. No, o sea, tendrá yo que hacer varias cosas en un mismo, para ocupar un mismo bar. ¿No? Que al final también, bueno, la grana cochinilla también huele bastante, ¿no? Yo a veces ese lo siento como más intenso, pero ¿no? No, no, ¿A ti no fíjate te ha que pasado? no, Sí, quién no, sabe. fíjate que no, no he sentido eso con la grana cochinilla, pero así de tintes fuertes, pues yo creo que nada más el índigo El de olor. líquido. Sí, porque Ajá. aquí en mi caso sí se han quejado del olor, pero de la grana cochinilla y yo así. ¿En serio? Sí, perdón. No, fíjate que no, no, con grana cochinilla no he tenido problemas hasta ahorita. Ah, qué bueno. Que siga así entonces. Ajá. Pero sí, creo que son de los colores que más disfruto. La hoja de níspero también me gusta mucho, pero no la tengo tan fácil, o sea, no tengo acceso tan fácil aquí. Sí. De hecho, aquí en Estados Unidos es más difícil conseguir como todos pues los medios, ¿no? O sea, las plantas y eso es como más difícil que en México. Siento que allá es más como de comprarlo en establecimientos, ¿no? En tiendas que se dedican a eso. Y aquí podemos ir al mercado o al jardín o podemos como más improvisar, lo siento. Exacto, me acuerdo cuando fui a México en mayo, eh, yo me fui al mercado. Cuando regresé, traía mi maleta llena de plantas. Yo dije, bueno, a ver si no me paran ahí en migración, pues Sí. porque tanta cosa. Pero no, afortunadamente no, pero ahí traía todo. O sea, pues porque me fui al mercado a comprar lo que no encuentro aquí. Y también cuando vino mi mamá, me trajo alumbre, Sí, el cosas libro también. y que encuentras allá barato, porque lo quieres comprar aquí y está carísimo. Sí, Entonces es que también, allá ya es como, ay, perdón, allá ya es como específico para tintoreros, ¿no? Entonces ya como que sube todo el precio. exacto, también me trajo añil, pedí añil y pues porque salía más barato allá en México. Entonces mi mamá me lo trajo y me trajo así pues varias cosas para teñir que no puedo encontrar aquí. Ah, está perfecto eso. Sí. Aquí alguien pregunta, Sofi Portillo pregunta cómo se tiñe con la hoja de níspero.
Pues primero lo básico, ¿no? O sea, como lavar bien la prenda. Yo lo que hago es sí lavar siempre bien la prenda. O sea, dejarla remojar toda la noche en agua jabonosa. Y o sea, el jabón que sea como de eso de foca y biodegradable, pues, ¿no? Toda la noche lo dejo remojar como para quitarle todas las gomas que trae y todo eso. Y ya al día siguiente lo meto en el alumbre. Lo dejo todavía otra noche que esté ahí en el alumbre. Y mientras, pues ya que corto las hojas de níspero o que las recojo del suelo, las pongo a remojar y todos, casi siempre todo lo remojo toda una noche, ¿no? Sí. Lo pongo a remojar las hojas y al día siguiente las hiervo en una hora para que suelte todo el tinte y ya cuelo, ya cuando voy a meter la fibra, pues quito todas las hojas, cuelo, sobre todo para que no vaya a provocar manchitas, Sí, porque yo sí soy como muy, ay, que no quede mancha, ¿no? sí Entonces, pasa. Ajá. ya que soltó todas las hojas de níspero, soltó todo el tinte, quito las hojas del agua, que no quede residuos, y meto la fibra, casi siempre una hora, pero sí tengo que estar toda la hora así moviéndole, pues para que quede parejo. Sí, O sea, yo creo que ese es el secreto para que quede parejo. sí, estar ahí todo el tiempo. Trabajo manual. Sí, pero también me ayuda porque es como el tiempo para reflexionar que tengo para reflexionar, ¿no? Mi vida. Ay, También se me eso gusta. está bonito. Ay, gracias, gracias, Brenda. Y bueno, nada más, ya nos habías contado un poquito de la filosofía de tu marca, pero igual, no sé cómo verías tú tu marca en relación con el slow fashion, el fast fashion, como toda esta filosofía. No sé si nos quieras hablar tantito de eso. Eso es como todo un tema. Sí. A Porque, ver. sí, pues porque, por ejemplo, mi marca sí fue como a mí, desde que empecé a investigar sobre el lino, dije, pues es una fibra que a mí me gustaba, que se puede degradar en, en 2 semanas o 2 meses. Y de hecho ya hice la prueba, porque así luego me dicen, ay, ¿cómo crees? Y, y ya hice la prueba, un día metí en mi composta un pedazo de, de tela. Y ya después fui y lo busqué y ya no estaba. Ay, qué Entonces, bien, sí tienes ajá, entonces la comprobación. sí, lamentablemente no, o sea, hay veces que hago las cosas y no las documento, ¿no? O sea, no es como, ay, todo, porque es como mucho. Sí. Entonces, pues me gustaba, o sea, saber que hay fibras que se pueden descomponer fácil. O sea, por ejemplo, que el algodón, de hecho aquí tengo un poco de algodón, y yo decía, bueno, pues es que esto, o sea, con esto puedes hacer ropa y que puede regresar a la tierra. O sea, siempre he dicho como todo lo que a lo mejor puedes ponerte que regrese a la tierra. Y pues te digo, o sea, me gusta trabajar lento, o sea, sin prisa, sin como ir como, ay, esto es de moda o es lo que se está usando. No. Y también te digo, o sea, como que me gustan las cosas vintage, me gusta que los niños se vistan así como antes, como niños, ajá, como niños, o sea, y no critico a las mamás o los papás que les ponen así cosas como de adultos, ¿verdad? Pero no es lo que me gusta a mí. Sí, claro. Entonces, pues básicamente eso. Y pues el fast fashion no es tan malo si supiéramos usarlo, porque, por ejemplo, o sea, sí puede haber una camisa con algodón y poliéster, combinación, que el poliéster tarda 200 años en descomponerse, pero a lo mejor si esa camisa la usáramos más de 5 años, no sería tanto problema, pero ahorita ya las personas son como de, como es barato, es accesible y va, o sea, cambiando
de la moda y la gente compra y compra y compra y pues no es como responsable, ¿no? Yo Sí. creo que no sería tan malo si supiéramos utilizarlo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay mucha gente que deja la ropa nueva. O Sí, sea, justo te iba a decir eso, que según yo en Estados Unidos es más como de lo compro, me lo pongo una vez y nunca más. Según yo en México no tanto, como que nos dura muchos años. sí, ajá. Pero está también padre. A mí me gusta ir mucho a las tiendas de ropa de segunda mano, pues a buscar a ver qué hay, ¿no? Y hay cosas bien bonitas. Por ejemplo, mira, compré este suéter y está casi nuevo. O sea, está casi nuevo y me costó como $6. Entonces yo creo que Sí eso vale es la como, pena. ajá, entonces yo creo que es lo importante, también darle como segundas oportunidades a las prendas. Te Sí, digo, o sea, no está mal el fast fashion, pero siempre siendo responsables, ¿no? Ya ahorita muchas empresas ya han metido como, ay, algodón reciclado y así como más amigable el asunto, ¿no? Pero pues sigue siendo fast fashion. sí. Sí, es más como marketing también, pero sí. Exacto. Y sobre todo más para los chavos, ¿no? Es como más, ¿cómo voy a traer algo usado? Porque yo también fui así. O sea, en alguna etapa de mi vida también fue así y era como, ay, voy a ir a una fiesta, tengo que comprarme algo nuevo, ¿no? Y no, o sea, yo creo que igual y también ya con el tiempo vas agarrando un poco de madurez Sí, y claro. va cambiando tu filosofía de vida. Sí. Y bueno, ¿cuáles son tus inspiraciones? ¿Qué te inspira a la hora de crear? Am, así, principal, los niños, o sea, mi sobrino, el tener contacto con los niños es bastante inspirador porque entras a su mundo. O sea, es como, a mí me sorprende un montón mi sobrino cuando me empieza a contar cuentos o, me empieza a poner hasta retos, ¿no? O sea, a ver, haz esto. Y son como, ellos no le tienen miedo a casi nada, ¿no? Más que a los fantasmas o a los monstruos, pero tienen muchísima curiosidad y eso para mí es como bien inspirador. Me inspiro también mucho en la fotografía, me gusta muchísimo la fotografía. Me gusta ir a los bazares de cosas vintage, Sí. porque a cada cosa para mí ya casi le estoy haciendo una historia a todas las cosas que hay, ¿no? Me gusta pensar como en dónde habrá estado a lo mejor un radio, o dónde habrá estado este libro. Hace poquito recogí un espejo, o sea, recogí un espejo de la basura. ¿Cómo crees? Un espejo, pues así como antiguo. Ajá. Entonces ya empecé yo a hacerle historias. Bueno, ya hasta me empezó a dar miedo un día, porque dije, ay no, ¿qué tal si por algo lo pusieron en la basura? Ay, ¿verdad? Y también mi esposo así de, pero por algo lo pusieron en la basura. Y yo, "Ah, bueno, ya le hice hasta la limpia, ¿no? Pero todas esas cosas, esas cosas diarias de la vida, para mí siempre es bien inspirador. Ver a la gente, me gusta ver como mucho el comportamiento de las personas. Puedo sentarme a observar gente pasar, ¿no? Y empezarles a hacer su historia, ver películas, me gusta ver mucho ver películas, leer, eh, pero sí, sobre todo en la foto. Yo creo que me inspiro mucho en fotografías, en ver Pinterest. Porque sí, porque realmente la inspiración sale también de otras cosas ya creadas. Entonces, pues sí, me inspira mucho como ver qué cosas más hay o qué están haciendo las demás personas que pueda inspirarme a mí, ¿no? De alguna manera. Y pues siempre he sido como bien curiosa. Entonces, siento que no me da como miedo explorar otras cosas para no quedarme estancada Sí, y claro. salir, ajá, y salir del área de confort. Creo que es también muy inspirador porque te pones nuevos retos. Sí, sí, es Y, cierto. Y es lo que te ah, hace crecer al final también, como persona y exacto. como todo. Ajá, Y sí. también me imagino que los lugares, como dijiste hace rato, donde viviste, también te inspiran como Alaska o ahorita Colorado.
Sí, muchísimo. A mí estar en contacto con la naturaleza es como mi hit, porque me inspira demasiado ver los árboles. O sea, en Alaska para mí era bien impresionante ver un pino que aguantaba hasta -50 grados. Sí. Dices, o sea, un árbol, un pino, ¿cómo puede estar a esa temperatura? Los animales, ¿cómo pueden sobrevivir a esa temperatura? O sea, para mí es como bien impresionante. Entonces, sí me llama mucho la atención. Por ejemplo, ayer me salí a caminar como a la montaña. Bueno, mi esposo le llama cerros, pero yo digo que es la montañita. Y ahorita he estado viendo sobre tintes de tierra. Ajá. Y pues, por ejemplo, en Querétaro ni los conocía, ni sabía que, o sea, sí tenía la idea de que podías teñir con tierra, pero pues no así como me centré en eso. Y cuando vivía en Houston, pues estaba en una ciudad y pues no tenía como acceso a mucha tierra, ¿no? Lo que recogía ahí eran bellotas, Claro. porque hay mucho roble, entonces pues recogía muchas bellotas. Y aquí, hasta que llego aquí, pues me doy cuenta que Colorado tiene mucha tierra. Entonces, también es parte como de mi andar, ir y explorar, a ver qué me encuentro. Y me he encontrado tierras que ya limpié para ocuparlas para acuarela. Ah, qué bien. Ajá. Tierra naranja, Ajá. roja. Y ayer encontré tierra rosa. Ay, Rosa, qué bonito. Ajá. Y, o sea, para mí, y cada que encuentro algo así nuevo, digo, ay, ¿en serio? Y para mí son como regalos, ¿no? Como regalos que te da la naturaleza. Y de verdad, o sea, el tan solo ver nevar, para mí es un regalo, o ver llover, y pues todo eso me inspira muchísimo. O sea, yo creo que quien vive en la naturaleza o en pueblitos alejados de la ciudad, sabe que es un mundo más como lento, como la vida lenta, como más, a ver, relájate y eso también te permite crear mucho. Sí, te llena Así, de inspiración también. yo soy muy solitaria y, y aquí pues casi no hay ruido. Entonces todo eso me permite como estar en paz, como ay, voy soltando mis ideas, Ay, qué sin bueno. presiones. Sí, claro. Y bueno, Sí, no, tú dime tú. no, es que, por ejemplo, cuando vivía en Querétaro, sí era Ujú. diferente, o sea, obviamente era muy diferente. Y aparte yo estaba trabajando en una institución pública Ajá. y a la par trabajaba en mi marca, entonces también no tenía mucho tiempo como para inspirarme. Era como mucho Demasiado. estrés, ¿no? De un lado a otro y Ajá. Entonces, pues no tenía esa parte de, ay, me voy a ir a un día al monte y a inspirarme, no. O sea, yo ocupaba mi inspiración, me salía a veces que al centro o así, y observar gente, o platicar pues con mi mamá, con mis amigas, también porque es padre conocer sus historias, es padre y muchas veces también sus historias te pueden inspirar, ¿no? Las historias de la gente. sí, claro. Al final creo que, no sé, te veo a ti y veo tu mundo como lleno de historias alrededor. Como, no sé, se ve muy lindo como todo lo que ves tiene una historia y tus prendas tienen una historia y todo lo que, con lo que estás en contacto. Sí, de hecho sí. Todo tiene una historia. Y bueno, cambiando un poco el tema porque ya nos dieron las 12. Este, se pasó rápido. Oye, sí. Ya no hables tanto, Brenda. No, para nada. Nos encantan tus historias. Bueno, como siempre digo, como estas entrevistas se llaman Caminos Alquímicos, entonces siempre hago esta pregunta de si significa algo la alquimia para ti, si tiene algún significado o si no, no pasa nada. Sí, o sea, para mí alquimia es magia. O sea, es pura magia. Es como lo que te decía, ver un lienzo en blanco, para los que teñimos,
y convertirlos o ponerles color, eso es magia. O comprar una tela y transformarla en una prenda, todo eso es magia. Entonces, para mí eso es como alquimia en esto, pura magia. La magia de la transformación. Exacto. Lo dijiste perfecto. Ah, qué lindo. Y bueno, ¿consideras como tu trabajo, o sea, tanto el bordado, la costura, el teñido, como un caminar alquímico que de alguna forma, como digo, te va transformando o te va sanando incluso? Sí, definitivamente. O sea, así como todas las cosas que tienen historia, también todo eso, todas las cosas que hago me han transformado de alguna manera. O sea, me han hecho mejor, me Sí, han hecho trabajar también mejor, me han hecho perder el miedo, explorar, tenerme paciencia, porque también eso de teñir requiere mucha paciencia sí. y mucha aceptación, porque yo digo, yo soy como muy meticulosa, entonces soy como de si no me gusta, tengo que cambiarlo porque no me siento a gusto con eso. Entonces, pues transformar todo o crear eso me ha transformado, me ha hecho crecer como espiritual y mental, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, sí, sí me ha ayudado demasiado. Yo creo que el crear también es una forma de expresión no verbal, ¿no? Sí, sí, totalmente sí. Sí, muy cierto. Una forma Sí, de comunicarnos también. ajá, exacto. ¿Y en qué proyectos estás trabajando ahora o qué planes tienes a futuro? Pues ahorita quiero terminar como la colección Ujú. que quiero sacar como para octubre, Ok, ya con las cositas nuevas que estoy incorporando a la marca. Quiero hacer la página web también, así como de la tienda, porque mi tienda está en Etsy, pero también me gustaría tener como mi propio espacio, pues, ¿no? sí, no es lo mismo. Ajá. Ajá. Y quiero como rediseñar el logo sin perder el venado, pero quisiera yo como un poco rediseñarlo, ¿no? El logo. Me encanta tu logo. Gracias. Y también estoy explorando, por ejemplo, hacer cosas de prendas y estoy haciendo ahorita cosas de papel maché, que también te digo como que me permita crear más o salirme como de mi zona de confort. Sí. Y quiero empezar a hacer como vestuarios para fotografías Ah, qué padre, ajá. conmigo, o sea, no, o sea, un proyecto como muy personal Ajá. y que yo sé que a lo mejor si hago algo muy extravagante, no va a ser para venderlo, porque es difícil que alguien se ponga algo extravagante y salga hacia la calle. Pero sí, como intentar hacer esas cosas para mí, para tomar fotografías y sin tenerle miedo y poder hacerlo sin necesidad de lo tienes que vender, ¿no? Y no puedes salirte de aquí porque si no, no se va a vender, ¿no? Y también esa parte es como muy importante para un creativo, como salirse de hacerse un espacio para hacer otras cosas. Para ti, Atrever. ¿no? Un espacio para ti, para hacer lo que tú necesitas y Exacta, ya después lo que se vende. exactamente. Sí, trabajarlo a la par sería perfecto, ¿no? Sí, no, está Pero padre. ahorita que tengo el tiempo, pues sí quiero dedicarle un poquito a eso, a ver qué salen de cosas que tengo en mi mente. Perfecto. Sí. Y bueno, nada más para que sepan, quien quiera seguir a Brenda en Instagram, la pueden seguir como Beautiful Tuk Tuk Shop. Aquí se los escribí. Y bueno, y si lo están viendo en repetición y no pueden ver el chat, lo pueden ver en la descripción del video. Ahí está etiquetada Brenda para que la sigan en redes sociales. Sí, síganme. Sí, Sí. síganme. Y y bueno, ya por último, ¿qué mensaje le darías a otros artistas, tejedores, diseñadores que quieren seguir sus pasiones y sus sueños? Pues principal que no tengan miedo. O sea, yo creo que una parte como que a todos les ponen como una traba,
a las personas, les pone una traba es el miedo, el que no se atrevan a hacer las cosas. Porque con miedo no vas a llegar a ningún lado. O sea, entonces que se atrevan, que lo hagan, si tienen una idea, que la realicen y que no importa si en ese momento a lo mejor no es una idea fantástica, pero con el tiempo las vas mejorando, con el tiempo vas creciendo y vas también desarrollando tu propia creatividad. Eh, y a mí me gusta mucho la gente como que se atreve, o sea, la gente loquilla. Me gusta mucho como, ay, que se atrevan, que no importa, así, ¿no? Eh, pues básicamente ese es mi consejo, como que lo hagan, que estaría también perfecto, porque muchas veces los creativos somos como de, es que necesito vender, pues porque este es mi trabajo, ¿no? Y es a veces bien frustrante no poder crear porque estás preocupado en vender. Vender. Ajá, entonces es como una parte bien difícil, pero al menos por lo que yo viví, pues cuando yo trabajaba, sí ahorré, o sea, ahorraba muchísimo. Y también eso me ayudó como a tener mi colchón, pues para poder invertir Claro. o para poder comprar máquinas. Digo, ahorita yo te decía ayer, mi esposa ahorita es base para mí, ¿no? O sea, porque estoy obteniendo toda, pues el confort de él, Y el apoyo, ajá. el apoyo de él. Entonces, sí, o sea, pues que a lo mejor trabajen y que ahorren, pero pues que se atrevan, que lo hagan. Sin miedo todo. Sin miedo al éxito. Muy bien. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más o si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Brenda o algún comentario. O tú, Brenda, si nos quieres decir algo como conclusión o alguna pregunta. Este, no, pues muchísimas gracias también a ti, o sea, por el espacio, por darme esta oportunidad, porque yo no te conocía, hasta No ayer nos te conocí. conocíamos, pero vi tu trabajo y me encantó y dije, sí. Sí, hasta ayer te conocí y qué padre, o sea, qué padre que personas como tú también le den la oportunidad a otros artistas, porque también este medio, o sea, siendo sinceros, a veces somos personas a veces un poco cerradas, ¿no? Y es como, es mi trabajo, No hay otro más que el mío. ándale. Entonces, sí, está bien padre que entre nosotros como creativos nos echemos la mano, ¿no? O sea, que está bien padre tu trabajo y eso te impulsa un montón, ¿no? Que a lo mejor como si te preguntan cómo hago esto, o sea, lo compartas. Eso está bien padre y muchísimas gracias por esta oportunidad que me No, diste. gracias a ti, Brenda. A pesar de Oye, no conocerme, aceptaste y y pues sí, yo creo que es como crear esta comunidad entre nosotros, ¿no? Que es lo que se necesita también. exacto. O sea, yo moría de pena. No, para nada. Pero también es como parte, hablando de los miedos, era como parte de mi miedo. O sea, hablar así como compartir y así en público o con alguien que no conocía. Sí, era como de, uy. Pero dije, pues hazlo. O sea, si le tienes miedo a eso, atrévete y hazlo. Y sí, yo estoy muy agradecida contigo. No, muchas gracias a ti, Brenda, en serio. Y aquí nada más, Barujita escribió que de cada entrevista me llevo algo. Aquí se llevó como dejar el miedo y llevar a la acción, dándonos nuestro espacio. Y Exacto. Moda Arisbet dijo orgullo mexicano. Ah, Diana Bojorques dice increíbles entrevistas, increíble marca, qué interesante conocer proyectos tan divinos. ay, Gracias gracias. a todas, gracias Barujita, gracias Diana, gracias Moda Arisbet. Sofi dice, me encantó la entrevista, estuvo divertida y gracias por contar tu historia y tu trabajo. Tomaré sus palabras de ánimo y sus consejos y los pondré en práctica. Esperaré ver más de su trabajo en bueno, ya no sé si yo, pero yo creo que en el Instagram. Barujita dice, gracias por compartir, siempre trato de ver en vivo, pero a veces las escucho después. Quiero conocer a todos. Muchas gracias a todas. Gracias a todas Gracias por por tus comentarios y gracias a ti, Brenda.
Y recuerden también que si quieren ver más entrevistas, bueno, si las quieren ver en vivo, son los jueves a las 11 de la mañana México. Y si quieren verlas grabadas, las pueden ver, bueno, guardadas en mi perfil o en mi canal de YouTube que se llama Sikuri Colors. Entonces ahí las pueden ver en repetición. Entonces aquí dice Anja Mandala, no sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Dice, ya seguía tu cuenta, Brenda, pero ahora soy más fan. Ay, gracias. Gracias. También lo que se les ofrezca de mi poco conocimiento, pues con gusto yo estoy dispuesta a compartirlo. Muchas gracias. Síganla en redes sociales. Beautiful Tuk Tuk Shop. Y bueno, entonces, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a ti, Brenda. Y pues Ay, muchas, nos estamos viendo entonces pronto. sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos estamos viendo. Bye. Bye.